Welcome everyone. For some of you who don't know me, my name is Fabiola Lopez Duran. I'm an associate professor of art and architectural history here at Rice University, and I'm one of the instructors of Global Modernism, which is the course that is a new course here at Rice that I'm co-teaching with Gordon Hughes, my friend and colleague here at Rice, who unfortunately cannot join us today because he is very sick. It is in the context of this course where we have been examining the disparities between modernity, modernism, and modernization in the Global South that we have invited Henry Vicente, Dr. Henry Vicente, one of the best architectural historians I know in this amazing world, and I'm not exaggerating, who I was so lucky to have as a colleague in my earliest years as a professor in the Simón Bolívar University in Caracas, and whose work and pedagogy keep inspiring all of us today. So it is a great honor and an enormous pleasure for me to introduce you, Henry. But before I do that, I wanted to thank you, Irene, Juan, for all your support that made possible to bring Henry from Venezuela all the way via Panama, Miami, and everything in between. It's not easy to get out of Venezuela these days. And also to Sophie Esch, that unfortunately cannot be here, but whose support from the Initiative for the Study of Latin America, Latinx America, made also this talk possible. So Henry Vicente is a professor of architectural history and theory at the Universidad Simón Bolívar in Caracas, Venezuela. And he served as the dean of the architectural school in the same university for several years until 2015. He is also currently a professor in the PhD program of architectural history at the Universidad Central de Venezuela. So originally trained as an architect, he received his PhD in architecture and cultural heritage from the Universidad Politécnica de Madrid in Spain, and his master in Latin American literature from the Universidad Simón Bolívar in Venezuela, where he was a student of Rice University professor Beatriz González Estepan, who is today here. We love to have you here. Thank you, Beatriz. Through his academic career, Henry has mentored so many great architects and scholars who are currently working around the globe, and who I'm delighted to welcome today here in this auditorium. Thank you, Sandra, for being here too. And also via Zoom, people who are joining us from places as different as Madrid, Vancouver, cities in Latin America, and the US. So thank you for being here today. This is just another testimony of the caliber of your work, not also as a researcher, but also as an educator. So Henry's work goes beyond the pages of his books and articles, beyond the classrooms in the different universities where he has been a visiting professor in many opportunities. He has been also the curator of very important international exhibitions, including 3 editions of the Ibero-American Bienal of Architecture and Urbanism in Medellin, Colombia in 2010, in Cádiz, Spain in 2012, and in Rosario, Argentina in 2014. And also the curator of an extraordinary exhibition in Madrid in 2007 titled Displaced Architectures, which was based on the research of his dissertation, and is a work that unveiled the work of very important Spanish architects working during their exile in the Americas. So today Henry will share with all of us part of his most recent research on the intrinsic relationship between oil and modernity in Venezuela, and it's a research that was included in this award-winning book that was just out of the oven. It was just recently published, and that just got last week the prize
the Juan Manuel Cargigal Prize, which is a prize given by the National Academy of Engineering in Venezuela to the best historical research book of the year. So he brought one of these books for us to have here, so you are welcome to take a look at Fondren. So we are really honored and lucky to have you here. Please join me to welcome Henry Vicente. Mi agradecimiento a quienes han hecho posible la realización de esta conferencia, el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Rice, a Iniciativa para el Estudio de América Latina X, así como a los profesores del curso Modernismo Global, Gordon Hughes y Fabiola López Durán, esta última a quien agradezco de manera especial desde la más profunda admiración por su trabajo, pero sobre todo por el privilegio de saber de su calidad humana. Mil gracias, Fabiola. También agradezco la presencia de Beatriz, coordinadora de literatura en la época de mi maestría, y de tantos otros que están aquí a la distancia, y sobre todo la presencia de ustedes. Los agradezco enormemente que estén aquí. Los invito a visitar conmigo este relato, este cuento, Érase una vez el petróleo en Venezuela. ¿Sí? ¿Dice? Ok, este es nuestro mapa. Nuestro mapa es primero anverso y reverso de la modernidad, segundo de la tienda de campaña a la ficción de arraigo, tercero, presencia de las transnacionales petroleras en Caracas, cuarto, distritos petroleros en Caracas, y quinto, Érase una vez el petróleo. Primero, anverso y reverso de la modernidad. En 1954, el dictador Marcos Pérez Jiménez inauguró de una manera rutilante esta obra, que es el aula magna de la ciudad de Caracas, que forma parte de la ciudad universitaria de Caracas. Esta obra de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto más conocido del país, ¿okay? En su interior, Villanueva trabajó con el artista Alexander Calder y produjeron estas nubes acústicas, estos platillos voladores, que son obras básicamente de Calder y que son también, tienen un sentido acústico dentro del interior. Entonces, esta obra fue inaugurada para la celebración de de las conferencias interamericanas, que a Pérez Jiménez le interesaba mucho. Al mismo tiempo, el mismo año, el gobierno, la dictadura de Pérez Jiménez, adquirió este edificio. Este edificio, obra también de Villanueva, un edificio que había hecho Villanueva en el año 44. Su apariencia es siniestra, y lo era. Lo era porque este edificio fue convertido por la dictadura en la sede de la Seguridad Nacional, que era la policía política del régimen, y donde las oficinas se convirtieron en celdas y sitios de tortura. Aquí murió mucha gente, aquí era torturada la gente. Es decir, que por tanto, dos obras del mismo arquitecto, del mismo autor, nos mostraban por un lado la cara rutilante de la modernidad y por el otro su terrible reverso. Además, este edificio, antes de ser la Seguridad Nacional, fue la sede de la Criol Petroleum Corporation, la filial en Venezuela de Standard Oil, la empresa petrolera de los Rockefeller. Y esto nos da además un punto extra, que es la venencia de lo corporativo con lo perverso que se dio y se escenificó
en la Venezuela desarrollista del régimen de Pérez Jiménez. Segundo, de la tienda de campaña a la ficción de arraigo. Perfilado como país de tránsitos en el norte de Sudamérica, lleno de riquezas minerales y naturales, como nos lo mostraba el mapa elaborado por la Criol Petroleum Corporation, donde claramente se exponían las riquezas del país, aquellas riquezas en materias primas, ¿ok? Las transnacionales que operaron en Venezuela, fíjense que Caracas está en el centro del norte, y hacia el occidente está el lago de Maracaibo, que es el sitio donde estaban la mayor parte de la producción petrolera del país. ¿Ok? Entonces, las transnacionales que operaron en Venezuela practicaron un extractivismo tóxico, tal cual el que fue abordado por el curso que llevaron las profesoras Fabiola López Durán y Giovanna Basicendra el semestre pasado, ¿no? Entiendo, sobre arquitectura y urbanismo extractivista en América Latina. ¿Okay? Tal cual, pensemos en esos términos. Y esto es lo que yo propongo que podemos considerar como primera arquitectura del petróleo. Esta es la primera arquitectura del petróleo. Esos toldos de lonas y materiales precarios del lugar que conforman los campamentos exploratorios de los pioneros. Y ya en esos campamentos, desde el inicio, cuando todavía no han encontrado petróleo, hay una estratificación. Es decir, en el claro que hacen en la tupida selva vegetal, se colocan las tiendas de campaña que albergan a los extranjeros y a sus instrumentos de trabajo. Mientras que fuera del mismo se ubica el colgadero, entre comillas, un término muy de Venezuela, de techo de paja y piso de tierra en el que los peones cuelgan sus chinchorros, una especie de hamaca, ¿no? Por tanto, las perforaciones de los yacimientos y los albergues provisorios adyacentes constituyen los dos paisajes de la modernidad que nos proponen la explotación petrolera. Es decir, los campos de petroleros y sus conjuntos residenciales. Este proceso fundacional, según Lorenzo González Casas y Orlando Marín, será una de las transformaciones territoriales más dramáticas de la historia de Venezuela, comparable a la que se dio en el siglo XVI con las fundaciones de ciudades que hicieron los españoles. En las primeras décadas de su estancia en Venezuela, las compañías petroleras simplemente ignoraron a la capital. Tenían una pequeña oficina que era meramente representativa. Pero en 1937, Standard Oil tomó la decisión de mudar y convertir a Caracas en su sede principal. Y se fueron a este edificio, el edificio Veroes, en donde colocaron la sede principal de la compañía. Es la única compañía transnacional que operaba en Venezuela que hizo esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Y los motivos, bueno, entre otras cosas, Standard Oil tenía explotaciones tanto en Occidente como en Oriente, era prácticamente simétrico. Había una relación que iba más allá del petróleo entre Nelson Rockefeller y el gobernante venezolano de turno, que era López Contreras, y esta decisión además tiene que ver con otras empresas que hizo el grupo de los Rockefeller en Venezuela. En junio de 1939, siguiendo esta mudanza, apareció el primer número del Farol, la revista de la Standard Oil en Venezuela, siguiendo el modelo de LAMP, ¿no? la
la revista que tenía la Standard en Estados Unidos. Solo que miren por favor estas dos portadas. Vean las arquitecturas de las dos portadas, ¿no? Y vean allá la mirada, si se quiere, exotista que se muestra de esa arquitectura de un país como Venezuela y que imperará mucho en las páginas del Farol. ¿Ok? Ese primer número tenía unas palabras preliminares que formulaban una invitación que resultaba reveladora. Decía, textualmente, nuestra humilde tienda de campaña está abierta para todos. Es decir, que la compañía iniciaba su labor de difusión fuera de los campamentos petroleros con una imagen muy fuerte de campamento y llamaba a la gente a esta tienda que le abrían las puertas a su campamento, porque en realidad el campamento era el país. Tercero, presencia de las transnacionales petroleras en Caracas. Mira, en 1926 el petróleo pasó a ser el principal rubro de exportación del país. O sea, Venezuela se convirtió en un país petrolero, dejó de ser un país agrícola, por así decirlo. La presencia de las petroleras seguía siendo discreto en la capital. En este plano observamos tanto el casco histórico de Caracas, lo ven ahí claramente señalado, como las distintas haciendas agrícolas que existían en el Valle de Caracas y que fueron los sitios sobre los cuales se fue expandiendo la ciudad. Es decir, a través de la desaparición de las haciendas y lo urbano tomaba terreno. ¿Okay? Este fue el canje que se hizo en la Venezuela del petróleo, en la Venezuela modernista. Standard Oil decidió luego mudar la mayor parte de la compañía a este edificio, el edificio Zinc, que era el primer edificio hecho contra temblores en Caracas y que era un edificio de estructura de acero, hecho entre 1939 y 1940. ¿Sí? Su dueño era el alemán Gustavo Zinck, que tenía una empresa de una casa comercial en la zona petrolera, Maracaibo, pero que se mudó para Caracas. La compañía, la Standard Oil, en este edificio reprodujo las prácticas de los campamentos, creó un club para los trabajadores, negoció con el dueño del edificio para el estacionamiento colocar una cancha de voleibol y otra de bádminton, porque no tenían sitios deportivos. Y por último, en 2 pisos del edificio colocó una clínica. Es decir, todo aquello que aparecía. Y más adelante, cuando se mudan a otro sitio, en Plaza Morelos, al edificio de Villanueva, tendrán también lo que se llama un comisariato. Es decir, que era una especie de almacén de mercancías y de consumo propio de los campamentos petroleros. Y que lo tendrán en Caracas también. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Desde diciembre de 1941, la Standard Oil vivió en la casa del enemigo. Ese fue el momento en que Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. Pero desde 6 meses antes, Estados Unidos había comenzado a hacer una lista de todos aquellos que en América Latina eran sospechosos de apoyar el nazismo. Esa lista se hizo en julio de 1941. Adivinen quién salió en esa lista. Gustavo Zinck y su empresa. Sospechoso de nazismo. ¿Quién fue uno de los que elaboró esa lista? Nelson Rockefeller, que en aquel momento era el coordinador de relaciones comerciales y culturales entre las repúblicas americanas. Fue uno de los que elaboró la lista.
Es decir, el que alquilaba y rentaba el edificio SIN coloca en la lista a su casero. Cualquiera que comerciara o tuviera relaciones en aquel momento con quienes aparecían en esa lista podía ser sancionado o ir a la cárcel. Standard Oil estuvo en este edificio hasta diciembre de 1944, por supuesto sin ningún tipo de problema. Me parece que hay claramente una doble moral expuesta aquí, además con un miembro de la comisión, pero esta fue la realidad. Luego, cuando ya parecía que la guerra iba a ser ganada por los aliados, sí se apuraron en salir del edificio, ¿sabes? Y en ese momento fue que decidieron mudarse de este edificio. En el año 1943 se produjo la ley de hidrocarburos bajo el gobierno de Isaac Medina Angarita, y esta era una ley que preveía para el Estado venezolano un incremento notable de divisas a cambio de asegurar a las petroleras 40 años más de concesiones. Pero esta ley formulaba un requerimiento especial, que era que el 10% del petróleo extraído en las nuevas concesiones tenía que ser refinado en Venezuela. No podía ser exportado, tenía que ser refinado en el país. Esto llevó, como consecuencia de esta ley, primero que nada Standard Oil decidió unificar todos sus intereses en el país en una sola empresa que se llamaba Creole Petroleum Corporation. Es decir, lo que era la antigua Standard Oil de Venezuela, la Lago Petroleum Corporation y otra serie de empresas que ellos tenían, las unificaron en una sola, Creole Petroleum Corporation, que para esa época era la mayor productora de petróleo del mundo. ¿Sí? Y la Shell decidió en 1945, como consecuencia de esta ley, al final, mudar su sede para Caracas, pero ello implicó un cambio organizacional y la creación de un edificio sede en la ciudad de Caracas. O sea, romper con esa idea de que la ciudad había quedado al margen. 4. Distritos petroleros en Caracas. El concepto de distrito petrolero permite visualizar las diversas zonas de la ciudad en las que se desarrollaron las dinámicas e intereses asociados a las empresas petroleras. A partir de una matriz física común y un nuevo estilo de vida que chocaba con una otredad anacrónica, que era el estilo de vida de las costumbres de la ciudad previa, estas dinámicas dieron lugar a un proceso de segregación espacial y urbana identificado con la noción de campamento y de suburbio. Y estas imágenes produjeron lo que Francis Violich llamó lo que el petróleo hizo en Caracas, que fue convertirla en una metrópoli instantánea. Estos distritos fueron surgiendo a medida que las petroleras iban mudando sus sedes en el tablero de la ciudad. Pero todos compartieron una noción común de modernidad intensificada, sustentada en un alto nivel de equipamientos y servicios respecto a otras zonas urbanas. Tenían en ese sentido una mayor calidad de vida y un nivel de equipamientos y servicios incomparable. Resaltamos aquí 3 distritos petroleros que he propuesto en Caracas. El primero, a mano izquierda, es el distrito de La Candelaria y San Bernardino, que en ese momento era la zona extrema de la ciudad. Las petroleras siempre se colocaban en zonas que no tuvieran que lidiar mucho con vecinos ni nada, estaban en el borde de la ciudad. Luego, el segundo distrito petrolero sería el que va desde la urbanización Santa Mónica hasta la urbanización Choao, pero sobre todo que está al sur del río Guaire, que es el río que atraviesa el Valle de Caracas y que podía servir como un punto de separación claro.
Y el tercero es el distrito petrolero de la Floresta y los Palos Grandes, que está al este de la ciudad, al norte del Guayas. Dos de estos distritos, el primero y el tercero, estaban vinculados con la embajada norteamericana, que estaban en este sitio. El segundo estaba vinculado con la embajada británica, igual que el primero también. Estos distritos plantearon también una forma de ocupación basada en la reunión del trabajo y la residencia en el mismo territorio. O sea, en ese sentido replicaron lo que hacían los campamentos petroleros, pero también lo que hacían las embajadas norteamericanas, la embajada británica, por lo menos los que eran de la nómina mayor, igual que las petroleras, tenían que vivir en un radio de tantos kilómetros alrededor de la sede. Igual ocurrió con las petroleras. En este caso, son urbanizaciones de suburbios que se crearon en la ciudad de Caracas y donde vivían las nóminas principales de estas petroleras. En un artículo de 1998, y como un antecedente de este trabajo, Ixen Martínez, un escritor que le ha dedicado mucho al tema del petróleo y que hoy precisamente está presentando una novela sobre el petróleo, llamó a este sector de la Candelaria el centro del circuito petrolero caraqueño. Y en efecto, este es el primer distrito petrolero de Caracas, el comprendido entre el Hotel Ávila, que es este hotel que ustedes ven a mano derecha, que es un hotel que fue hecho por Wallace Harrison y por Andrés Foilot, aquellos arquitectos que eran socios y que eran los arquitectos del grupo Rockefeller, ¿okay? Que fueron los que hicieron, por ejemplo, las edificaciones, sobre todo de la Feria Internacional de Nueva York del año 39, y posteriormente otro discurso. Este fue el único hotel que hicieron en su vida. Era un hotel neohispano promovido por Nelson Rockefeller después de una conversación con el presidente de Venezuela. Caracas no era una ciudad turística. Los hoteles eran para los ejecutivos petroleros. Ese era el circuito que se armaba ahí. Confín norte de este circuito, fíjense esta imagen donde aparece el Hotel Ávila con el camión de combustible de la Exxon, ¿no? Que es un acrónimo de Standard Oil, ¿no? XO. Y en el sur del circuito, la Plaza Morelos, donde aparece el edificio de Villanueva siniestro que vimos antes. Aquí lo vemos en la época que era la Criol Petroleum Corporation. ¿Okay? Ese es el circuito primero que tenemos. Nodos de este primer distrito, esta es la zona de San Bernardino, fueron las embajadas norteamericana y británica. Y este fue el primer sector de la ciudad súper justapuesto a la cuadrícula histórica con un modelo de adaptación urbana totalmente distinto, en este caso de nodos estrellados, siguiendo por supuesto la influencia francesa de sus creadores. Pero fíjense cómo se encuentran la cuadrícula con los nodos estrellados de San Bernardino. La embajada norteamericana estaba en este edificio, la imagen inferior izquierda, el edificio Valderrey, y la embajada británica en el otro edificio a mano izquierda que se llama Titania. En ese edificio Titania estaban además todas las embajadas de otros países en Caracas. Pero también otros nodos eran los edificios petroleros. Ya vimos el edificio de la Criol de Villanueva, y este otro es el edificio que construyó la Shell en San Bernardino, que inauguró en el año 50 y que se convirtió en el edificio de oficinas más grande de Caracas. ¿Okay? Este edificio remataba una avenida como si fuera un eje de Bellas Artes. ¿Okay? Y, ojo, fue abandonado posteriormente por la Shell a comienzos de los 60 porque tenía un pequeño problema de que prácticamente no tenía estacionamiento. Imagínense un edificio petrolero sin estacionamiento. Esta zona
en esta zona, el artista venezolano Carlos Cruz Diez, hoy, que fue uno de los representantes más internacionales del arte venezolano en el siglo XX, él trabajaba para la Criol en la revista El Farol, y él creó esta portada y contraportada que representaba el interior de las oficinas de contabilidad del edificio Criol de Plaza Morelos, del edificio de Villanueva. En este momento él estaba como una especie de tránsito dentro de su obra. Cruz Diez sería conocido luego por su obra cinética, por su obra profundamente abstracta, ¿no? ¿Okay? Como creador que elaboró en una petrolera, resulta crucial en este sentido lo que plantea Santiago Acosta, que es resaltar el trabajo cultural de los estados extractivistas como objeto de análisis esencial. Esa vinculación con el trabajo cultural que se da en los estados extractivistas es capital poder analizarla. Y Cruz Diez es un personaje fundamental, dado que elaboró directamente incluso con las petroleras. En este distrito se radicaron además los mejores hoteles de Caracas y las mejores clínicas. Varios hoteles de inversionistas venezolanos, Waldorf, Potomac, Astor, y el Hotel Ávila, que ya mencionamos, de inversionistas norteamericanos. Curiosamente, resulta elocuente que el Hotel Ávila tuviera un nombre que aludía a Caracas, porque el Ávila es la montaña de Caracas, mientras que los otros hoteles, que eran de venezolanos, aludían a Estados Unidos. Esos cruces que se producen en las modernidades y en las modernidades petroleras, medio insólitos, ¿no? Totalmente. La toponimia evocaba a Estados Unidos, totalmente. También se ubicaron muchas clínicas en este sector, pero sobre todo se creó el Centro Médico, que es un edificio hecho en el año 47 por Estelle Mitani, que tuvo la asesoría de Edgar Martin, que fue el que asesoró el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria de Caracas, y esta clínica tenía un trato directo con las petroleras para atender a sus trabajadores. Es decir, todo en el distrito estaba en función de las petroleras. Como colofón de este primer distrito petrolero, en 1955, como ya dijimos, la sede de la Criol se convirtió en la Seguridad Nacional, y en 1963 la sede de la Shell se convirtió en la Comandancia General de la Armada. Es decir, que sustituyeron el signo de la concha de la Shell por un ancla. No sé si ven el ancla. ¿Okay? Perversas mutaciones que se dieron desde lo moderno y lo corporativo, con terribles asociaciones al poder y al autoritarismo. Es decir, ¿cuál fue el destino de estas sedes petroleras? El segundo distrito petrolero lo encontramos en el sector ubicado al sur del río Guaire, como ya dijimos, Santa Mónica hasta Choapa. En esa zona se estaba desarrollando la Ciudad Universitaria de Caracas, que era la gran empresa del Estado venezolano. Y además se estaba dando el asentamiento paulatino de los intereses norteamericanos al sur del río Guaire. Criol Petroleum Corporation construyó una nueva sede aquí en los Chaguaramas, un proyecto de Lasfrod Douglas, que era un arquitecto de la compañía, hizo varios edificios en Estados Unidos para la Standard Oil. Ahora, este edificio tiene una particularidad, que después de la Segunda Guerra Mundial se dio un debate encarnizado sobre la obsolescencia del rascacielos en la era del automóvil. El planteamiento era que el rascacielos era un edificio previo a la era del automóvil y que no tenía ningún sentido en una era dominada por el automóvil. Ese era el debate que se dio después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. ¿Ok? Y por lo tanto, este es un edificio manifiesto. Es un edificio que pregona que en la posguerra el automóvil ha hecho obsoleto al rascacielos y por lo tanto no tiene ningún sentido la concentración del trabajo ni la densidad que está asociada con el rascacielos. Yo no tengo ni que decirles quién ganó ese debate. O sea, los rascacielos han seguido construyéndose
a pesar de ser del siglo XIX y de ser antes de la era del automóvil. Las razones son otras. Okay. Se planteaba, por tanto, como un edificio periférico, suburbano, horizontal y dispuesto cardinalmente, a diferencia de la mayoría de los edificios de Caracas. Y además era fundamental el estacionamiento. Y en paralelo, en la otra cara, había zonas deportivas. Ese era el planteamiento del edificio. En 1960, la Shell también se mudó a un edificio de oficinas de 17 pisos en la urbanización Joao. El contenedor de líneas impecables y formato horizontal era un objeto aislado en el paisaje. ¿Ok? La embajada británica también se instaló en este edificio. Agarró 2 pisos de este edificio, mostrando los excelentes nexos entre las petroleras y las embajadas, que prácticamente eran lo mismo. Y en el desarrollo de este distrito influirá la creación de una urbanización como las Mercedes, que vemos aquí, y el equipamiento, porque en esa urbanización vivirán los principales, digamos, gerentes de la Creole y de la Shell. También el equipamiento comercial, por ejemplo, una tienda Sears, que fue la primera tienda de este tipo en Caracas, la aparición del Centro Automercado, que fue una obra de un arquitecto llamado Donald Hall, que era un arquitecto de los Rockefeller, porque aquí se instaló el supermercado Cada, que era otro de los proyectos que desarrollaron los Rockefeller en Venezuela, con la leche, Indulac, etc. Bueno, Fabiola López ha trabajado esto, y creo que hay que remitirse al trabajo de ella para estudiar estas otras compañías de los Rockefeller. ¿Sí? El distrito también tendría su gran hotel, el Hotel Tamanaco, un hotel hecho por Gustavo Guinán con la firma de Chicago, Hollabill, Ruth and Barry, que fue desarrollado a partir del año 53 y que, como en el caso del Ávila, su toponimia tenía referencias locales. ¿Sí? Cerca estaría, fíjense, el Caracas Theatre Club, el Centro Venezolano Americano, The British School, el Colegio Americano y, por supuesto, una clínica, la Policlínica Las Mercedes, que vemos aquí. Perdón. ¿Okay? Esta Policlínica Las Mercedes. Pero es que hasta las prácticas de los Boy Scouts se hacían en Las Mercedes. ¿Ok? Y aquí, en la zona cercana al edificio de la Creole, apareció el primer restaurante asiático-americano, ¿no? De Caracas. No sé si podemos decir el nombre que es, ¿no? El primer restaurante chino que hubo en Caracas, pero al gusto de las petroleras. Es decir, fue creado en esta zona. En 1949, además, se inauguró el primer autocine de Sudamérica. Que aquí lo tienen. En 1949. Primer autocine de Sudamérica, siguiendo el influjo, por supuesto, norteamericano. ¿Sí? Signando el carácter automotor de este distrito. ¿Sí? Un edificio circular, como el edificio Anglo-Benz, ¿okay? Era perfecto para una exhibición espectacular de los Jaguar británicos. Y su arquitecto, José Miguel Galia, con Martín Vega, pero José Miguel Galia incluso triunfaba corriendo en un Ferrari en las distintas pruebas que se hacían en este circuito, en este distrito petrolero. Es decir, una modernidad automotora, autopía, como lo llama Lorenzo González Capsa, totalmente excluyente del resto de la ciudad. El tercer distrito petrolero se ubicó en el sector de la Floresta de los Palos Grandes, al este de la ciudad. Aquí propuso en 1956 el arquitecto italiano Angelo De Sapio la realización de un proyecto de un centro petrolero que albergaría las oficinas
de las otras empresas petroleras, Menegrande, Texaco, Atlantic, que eran empresas, si se quieren, menores comparadas con la Shell y con la Creole. ¿Okay? De este conjunto solo se realizó este edificio, el edificio Atlantic. ¿Okay? Y este edificio, en él se instalaron la Venezuelan Atlantic Refining Company y la Continental Oil Company. La impronta del edificio, aleación de concreto y vidrio, con una estructura de pilares centrales que soportan losas en voladizo, de concreto en obra limpia, hacen del mismo un hito de lo que fue esa modernidad intensificada de los distritos petroleros. De hecho, en el edificio, Tesapio hizo una intervención en la superficie con unos mosaicos que, adivinen qué, reproducen los sedimentos y estratos petroleros. No sé si logran verlo desde allá. Esta es una representación metafórica del edificio. Tesapio fue, por cierto, un arquitecto que después vivió, se casó con una estrella de Hollywood aquí en Estados Unidos. Fue una vida muy fashion, de verdad. Y su arquitectura estaba profundamente influida por la de sus maestros, Bruno Sevi y Gio Ponti. Si ustedes ven este edificio, no es un edificio plano, es un edificio que tiene una ligera curva, como hacen las columnas clásicas. Ese énfasis que hacen las columnas clásicas para poder corregir la perspectiva, para que se lea verdaderamente recto en la perspectiva. En el entorno se levantaron también los edificios de la Mobil, otra compañía petrolera, el 59, y la nueva embajada de Estados Unidos, que se levantó ese mismo año. Ambos edificios de Don Hatch, el arquitecto de los Rockefeller, que había hecho el centro automercado. ¿Sí? Y en este distrito, además, se colocaron, por supuesto, digamos, primero que nada, alrededor de la embajada se crearon núcleos de centralidad en las zonas residenciales que estaban alrededor, y otras petroleras se instalaron en el lugar. La Menegrande, la Texaco vinieron a instalarse también en el sitio por la influencia de la embajada, y se construyó el centro comercial Canaima, un centro comercial que tenía un automercado cada, ¿ok? Se creó la clínica La Floresta al lado de la embajada, y en esta zona se desarrolló el pulmón de Caracas, que es el Parque del Este, que es el gran parque de la ciudad de Caracas. Y en esta zona estaba también el Coney Island, que era una reproducción a escala del Coney Island de Nueva York. Era una zona, por lo tanto, también con un sentido lúdico altísimo y de ocio. Quinto, érase una vez el petróleo. Mira, la continuidad de dichos distritos fue interrumpida tras la nacionalización petrolera que se produjo en el año 1976. Previamente pasaron muchas cosas, evidentemente. También Fabiola ha trabajado algo de esto, los atentados en la época de guerrilleros que se dieron contra los CADA, contra los la diversa empresa norteamericana, la visita de Nixon a Caracas, que prácticamente casi que fue agredido físicamente, etc. Un rechazo que fue dando, pero al final el proceso de nacionalización del petróleo se concretó en 1976. Se creó la mayor empresa de Venezuela, de la que hemos vivido todos, PDVSA, Petróleos de Venezuela. Todos los bienes de las transnacionales pasaron a ser de PDVSA, y PDVSA intentó construir un edificio hito en el estacionamiento del edificio Creole que vimos en el segundo distrito petrolero. Trató de hacer una torre enorme diseñada por Eduardo Sanabria, es decir, que fueron en contra del edificio Manifiesto, que iba en contra de los rascacielos,
pero bueno, al final no pudieron concretar ese rascacielos. Luego lo intentaron de nuevo en los años 90, en la antigua hacienda La Estancia, hacer un gran edificio, rascacielos, para que fuera la imagen del hito urbano de la empresa más importante del país, pero tampoco lo hicieron, y menos mal, porque la hacienda La Estancia la convirtieron en un centro de promoción de arte, de diseño importantísimo. Y hubiera sido un crimen haber colocado ahí un edificio de esta índole. Ahora, no hubo ninguna revisión crítica sobre los distritos petroleros y sus conceptos, ni de la dispersión del suburbio que ha sido puesta en jaque, ni de la, por supuesto, de la exclusión que estos representaron. El lado más endeble de la modernidad, según Luis Pérez Orama, lo constituye el ser un deliberado acto de apropiación de lo extraño, la productividad del imaginario técnico, asociado a la modernización, propició un distanciamiento físico y técnico del entorno local, conformado por los barrios y ranchos, por favelas, poniendo un término que es muy conocido, en los que vive la mayor parte de la población, que quedó al margen de la ficción de modernidad. Aquí vemos tanto una célebre foto de Cornel Capa de la revista Life en el año 54 en Caracas, ¿no?, escenificando esta subida a la televisión a los barrios. Una foto del libro de la Fundación para la Cultura Urbana, Caracas Cenital, de las áreas extensísimas de barrios de Caracas, y por supuesto una obra de realismo social de Cruz Diez antes de ser un pintor abstracto. En este caso, La Pila de Agua del año 49. De hecho, para Lorenzo González Casas, Venezuela puede ser considerado el primer país exmoderno, en el que esa ilusa modernidad devino en una distopía basada en el magma que durante décadas desarrollistas permaneció en un símil con el petróleo, subterráneo, aplastado por dicha ficción, y luego emergió envolviendo todo a su paso, como otredad para nada ingenua, pero que se emergió de pronto y se llevó prácticamente todo esto por delante. Tenemos el famoso Caracazo, los intentos de golpes de Estado del año 92, todo lo que antecedió a esto. Y si bien la nacionalización petrolera finiquitó la presencia de las transnacionales en el país, no erradicó su cultura empresarial, lo que sí sucedió con el cambio de rumbo vivido a final de siglo en Venezuela, que ancló el discurso oficial asociado al petróleo fuera de su estrato de modernidad, absolutamente fuera. Las imágenes del balneario de Naiguatá son metafóricas. Ese es el balneario en su inauguración en los años 50, una imagen de levedad arquitectónica moderna. Este es el balneario hoy en día, ¿no? Con una ruina, un magma, digamos, que simplemente como una imagen metafórica de las muchas que podíamos usar. González Casas alerta igualmente que esa exmodernidad describe también el abandono de un proyecto, por muy iluso que fuera, sin tener una visión alternativa de a dónde se quiere llegar. Y de hecho, su contraparte se ha hecho evidente estos años. Cito: ruinas modernas, restos chamuscados de una edad imperial sin Nerón a quien acusar. No hay imagen más fuerte en este sentido, con premio incluido en la Bienal de Venecia de 2012, de la llamada Torre David, una favela vertical, un edificio donde se han vertido tantas confusiones y equívocos. El primero es pretender que este edificio fue una invasión que le arrebató de las manos a los banqueros su edificio. No, este era un banco que había entrado, como tantos bancos venezolanos, en quiebra, ¿ok? Y este edificio, como tantos otros de los bancos,
pertenecía al Estado venezolano desde hace 10 años antes de su invasión. Es decir, la invasión fue al Estado venezolano y fue promovida por el gobierno de turno. Esta favela vertical fue observada por unos artistas llamados Ángela Bonadíez y Juan José Olavarría, que entraron en contacto con los habitantes y de una manera muy discreta y con unas fotografías enormemente respetuosas hicieron un trabajo, digamos, en contra tanto del capitalismo del mundo petrolero como del socialismo recién estrenado, que tampoco conducía a nada.